Muy bien, bueno, estamos en vivo hace un tiempo que no salíamos, sí, bienvenidos a todos, sí, el Eterno les bendiga, sí, Yahweh les bendigas, y bueno, estaba sacando el auricular para evitar el retorno. Bueno, contento porque estamos transmitiendo otra vez, porque podemos hacer la asignación, cumplir con la asignación, con la tarea, con lo que el Padre nos ha mandado a hacer. Tuvimos, no sé si un mes, cerca de un mes estuvimos, creo, si no me equivoco, sin hacer transmisiones. Quiero ver qué volumen, a ver, que esté todo bien en cuanto al volumen de la música y de la voz. A ver. A ver. Bueno, parece que estamos bien. Ok, bueno. Siempre lo que es sonido lleva su tiempo. Siempre lo que es la preparación antes de poder ya sea grabar o transmitir en vivo un mensaje lleva su tiempo. Así que bueno, le damos la bienvenida así a cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno, tenemos un mensaje hoy como los que solemos hacer nosotros, que son mensajes de advertencia sobre los tiempos, lo que es la principal, el principal llamado, el principal tema que a nosotros nos llevó adelante a hablar la palabra del Eterno, sí, que es hablar sobre los tiempos, ser atalayas, estar alertas, con aceite en nuestras lámparas, ¿sí? Sabiendo que vamos a ser tentados, que vamos a tener situaciones en las cuales nos vamos a enojar, que vamos a caer, ¿sí? O vamos ¿sí? a ser provocados de muchas maneras. Cuanto más cerca estemos, ¿sí? de que Yeshua HaMashiach retorne, venga a tomarse a sí mismo, venga a buscar a su novia, que es ese pueblo, ¿sí? Es ese pueblo que ha... ese remanente, como Yahweh sabemos bien que tuvo un remanente, que tuvo un pueblo para cada ocasión, para cada tiempo, como fue Israel cuando salió de Egipto, como fue Noé y su familia en el tiempo del diluvio, como fue Abraham, Lot, su esposa, la familia de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Sabemos que en cada tiempo hubo un remanente. ¿Sí? Por eso, bueno, hoy en parte de lo que estuvimos leyendo un poco, si bien vamos a basarnos un poco en las claras señales que hoy estamos viendo en relación, primeramente, al engaño, al espíritu del anti-Mashiach, del anticristo que hay en el mundo, un espíritu de engaño muy fuerte, ¿sí? Se cumplen muy clara, ¿sí? De muy clara y de forma muy precisa se cumple la escritura, ¿sí? La vemos cumpliéndose a cada día, a cada momento, a cada instante. Y hay algo que es bien importante tener en claro, ¿sí? Nosotros estamos para enseñar lo que el Padre, el Padre a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo nos habla, independientemente de denominaciones, independientemente, ¿sí? de seguimientos, porque la palabra es una sola, la palabra no, ¿sí? Yeshua, nosotros bien sabemos que no vino y hizo separación, ¿sí? Yeshua no hacía eso, ¿sí? De hecho, cuando Yeshua perdona a esa mujer que le iban a apedrear, ¿sí? Él le dijo: aquí nadie te juzga, yo no te juzgo, vete y no peques más. Entonces, de la misma forma, Yeshua nos dice eso a cada uno de nosotros, ¿sí? No traigamos división, sino unamos el cuerpo de Yeshua, el cuerpo de nuestro Señor, sí, unámoslo, pero siempre con el conocimiento de la palabra, siempre con el fundamento que es la palabra, no con pensamiento de hombre, no, ¿sí? Con pensamiento de un pastor, de un apóstol, de un profeta, no. Si no está en la palabra, nosotros tenemos que ser celosos con la palabra del Eterno. Tenemos que descartarlo si no está en la palabra, ¿sí? Descartar, dejar de seguir a esa persona si está hablando algo que no viene de la escritura, ¿sí? Nuestro fundamento es la palabra, ¿sí? No se trata de ser religiosos, no se trata de ser, ¿sí? Distintas formas, ¿no? Hay algunos dicen judaizantes, otros dicen ortodoxos. Bueno, son muchas las formas, dependiendo de qué situación se encuentre cada uno, ¿no? En cuanto a su manera de llegar al conocimiento de la palabra. Pero acá se trata de entender que somos uno solo, somos un cuerpo, ¿sí? Yeshua está a las puertas. La palabra es clara en ese aspecto, que habría división, que habría, ¿sí? Se levantarían muchos maestros, se levantarían muchos profetas, falsos profetas,
falsos maestros que enseñarían cosas que no son, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Porque obviamente que saldrían doctrinas que desvían la verdad de la palabra, ¿sí? Doctrinas que son propias de esa persona, son creadas por esa persona, son doctrinas antibíblicas. Entonces eso es algo bien importante tener en cuenta. Bueno, como veníamos diciendo, vamos a estar hablando, ¿sí? Un poco de lo que vemos, ¿sí? En pantalla. Ahí vemos el pasaje, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos hablando, ¿sí? Primera de Tesalonicenses era el libro que veníamos hablando. Vamos a continuar el capítulo 5. Vamos a, bueno, no sé si hay un retorno que escucho o es la voz del auricular, me parece. A ver, bueno, vamos a bajar un poco a ver el volumen, a ver cómo se escucha. Que no esté muy fuerte. Bien. Bueno, no, parece que no está fuerte. Ahí está, ahí está, ya está. Vamos a bajar a ver si bajamos un poquito el volumen. A ver si... Ok, estamos bien. Bajamos un poquito el volumen, ok, perfecto, bueno. Entonces, como veníamos hablando, ¿sí? En un programa anterior, ¿sí? No este último, sino el anterior, veníamos hablando de Tesalonicenses, ¿sí? Lo que pasaba en Tesalónica, las advertencias de Pablo, ¿sí? Respecto a lo que Tesalónica estaba pensando en ese entonces, que ellos pensaban que ya estaban en la gran tribulación. Habíamos hecho un pequeño repaso, bueno, haciendo ahora un pequeño repaso para entrar de lleno. Ellos creían que estaban en la gran tribulación, ellos, sí, muchos habían dejado de trabajar, muchos habían dejado, sí, por eso Pablo advierte y dice, ¿no? Que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Y aquí vemos otra de las advertencias que Pablo nos da, hablando en referencia a este capítulo de 5, ¿sí? Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está diciendo, no hace falta que yo les diga sobre esto porque ustedes saben, ¿sí? Vemos la versión, ¿sí? Sefer Dabar, la versión hebrea, traducción hebrea, que dice, pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas que esto sucederá, dice. Seguimos leyendo la versión hebrea, ¿sí? Vamos, bueno, si quieren voy a ir avanzando también en la Reina Valera, ¿sí? Dice, cuando la gente esté diciendo todo está tan pacífico y seguro, ¿sí? Dice, así dice la versión hebrea, ¿eh? Perdón, me estoy yendo al versículo, me adelanté al versículo, sí, me fui bastante adelante, no sé por qué. Dice, porque ustedes mismos saben, ¿sí? Muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. El día del Adón, el Adón es el Señor, ¿sí? Y vamos al siguiente versículo, versículo 3, ¿sí? Ahí está. Dice, cuando la gente esté diciendo todo está tan pacífico y seguro, eso dice la versión hebrea, ¿sí? Sefer Dabar, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada y no hay manera por la cual escaparán. Vemos versión Reina Valera que dice, ¿no? La que todo el mundo conocemos y sobre todo este pasaje lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, dice. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que está pasando en este contexto en el cual se está hablando de paz, seguridad, este momento o este pasaje bíblico que Pablo nos habla, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de la manifestación del anti-Mashiach, del anticristo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el anti-Mashiach, el anticristo, se manifieste, salga a la luz, se presente, ¿sí? El mundo lo pueda ver? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar algo grande, ¿sí? Algo grande a escala mundial, ¿sí? Estamos hablando de un evento muy fuerte que necesite de una persona que ponga todo en orden, que traiga paz, que traiga seguridad, ¿sí? No solo estamos hablando de un evento fuerte y que impacte mundialmente, sino estamos hablando también de las señales que Yeshua nos da. Él sabía perfectamente qué es lo que pasaría, ¿no? Las señales que Yeshua nos da son muy claras y hacen referencia a un momento que va a ser inevitable, ¿sí? Un tiempo de sufrimiento, de dolor o de, como dice la escritura hebrea, de dar cuentas, de rendir cuentas,
¿sí? Así lo dice la Sefer Dabar en cuanto a el tiempo de principio de dolores. Es un tiempo de rendir cuentas, donde el hombre rinde cuentas. ¿En qué otra ocasión encontramos que el ser humano, ¿sí? La creación, rinde cuentas a Yahweh? Lo encontramos también en la fiesta de Yom Kippur. Se rinde cuentas. Eso lo encontramos en Levítico 23. Son las fiestas del Eterno, ¿sí? Son las fiestas del Eterno, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de los cristianos, no son las fiestas de los evangélicos, de los adventistas, no, son de las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahweh, las que Él puso para su pueblo Israel. ¿Y quiénes son Israel? Nosotros. Nosotros, el pueblo que hoy está conociendo su identidad, el pueblo que está siendo restaurado, que está entrando a un conocimiento que antes no había, ¿sí? No está entrando en religiosidad, no está entrando, ¿sí? en una cuestión de nueva doctrina, ¿sí? No estamos hablando del reino ahora, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, no, estamos hablando de la palabra. Sí, no es algo creado por el hombre, sino que es algo que está en la palabra. Siempre lo estuvo, ¿sí? Pero hay un tiempo para cada cosa. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice que hay un tiempo para cada cosa. Entonces, nosotros tenemos que basarnos siempre, obviamente siempre el fundamento va a ser la escritura, tenemos que tomarlo desde ahí, ¿sí? Siempre tenemos que respaldar el fundamento que tenemos nosotros de la escritura con la escritura, obviamente, siempre. Así que, bueno, saludamos a los que estén ahí conectados. La verdad que es una transmisión como tantas otras que hemos hecho, espontánea, ¿sí? Una transmisión no planeada, como la gran mayoría de las que hay en este medio, en este espacio que el Eterno ha puesto, ¿sí? Sobre nuestras vidas. Son tiempos difíciles, tal cual dice Nico Sass, ¿sí? Saludamos a Ana Luque también, ¿sí? Que se figura ahí, bueno, dice que está conectada. A veces igual hay figura que está conectada, a veces no. Son cosas que son propias de Facebook, que a veces uno no entiende. Pero bueno, los que se vayan conectando, sí, poco a poco, mientras vamos hablando este tema que está bien interesante. Y bueno, tiempo entonces, como veníamos diciendo, el tiempo es ahora, ¿sí? El tiempo es ahora donde se está conociendo la identidad. Nosotros hemos hecho videos sobre eso, hemos hablado en muchas ocasiones sobre eso. Conocer nuestra identidad implica entender que no pertenecemos a una religión, a una denominación, ¿sí? A una u otra iglesia, a una u otra sinagoga. No tiene que ver, ¿sí? Con un establecimiento, no tiene que ver con el nombre, ¿sí? De una organización, de una entidad, no tiene que ver con eso, con algo que viene del mundo, porque Yeshua claramente dijo que el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu, ¿sí? Somos nosotros, ¿sí? El templo somos nosotros. Para el mundo que no cree en Yeshua, ¿sí? Para Israel y el Israel de hoy, hacemos referencia específicamente a la tribu de Judá y Benjamín, que esperan ellos hasta el día de hoy el Mashiach, el Mesías, ¿sí? Bien Yeshua lo dijo, Yeshua HaMashiach lo dijo bien claro, ¿sí? Dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Va a venir otro en su nombre, en su propio nombre, y a ese sí lo van a recibir. Lo que él estaba diciendo era una profecía, ¿sí? No estaba hablando de algo que a él le parecía que iba a pasar, no, él estaba profetizando. Él estaba profetizando, bueno, en parte Isaías 53, ¿sí? Se estaba hablando de Isaías 53, saben, bueno, muchos lo conocemos, sabemos que es un pasaje que habla exclusivamente, ¿sí? Isaías profetizaba lo que sería el sufrimiento, el padecer, cuál sería su paso en los momentos más difíciles del Mesías, del Mashiach, ¿sí? De Yeshua. Él estaba profetizando al Salvador del mundo, ¿sí? A quien vendría, daría su vida, ¿sí? Para recuperar ese pacto que se ha roto, ¿sí? Por eso hay un pacto renovado, por eso hay un primer pacto y un pacto renovado. Por eso debemos entender que el Antiguo Testamento no es para Israel y el Nuevo Testamento para la iglesia. Debemos entender eso. Es un solo pacto. Y Yeshua lo que vino a hacer es a recuperar lo que se había perdido, que fue cuando Israel sale de Egipto, ¿sí? Y se deleita, como dice Jeremías, hace referencia a eso. Jeremías capítulo 30, 31, 32, 33, que habla de la restauración, que habla del regreso, ¿sí? El retorno de lo que es la casa de Israel
a su tierra. Habla de Efraín. Ahí encontramos en Jeremías que Yahweh lo que dice es: Efraín, yo te sigo amando, ¿sí? Es un hijo desobediente, rebelde, pero yo te sigo amando, ¿sí? Ese pueblo que Yahweh permitió que se esparza por las naciones, que son las naciones que hoy conocemos, que sos vos, soy yo, ¿sí? La formación de las naciones que hoy conocemos, esa descendencia, esa gran descendencia, esa multitud de naciones, muchas naciones, ¿sí? Específicamente la descendencia de Efraín serían muchas naciones. Sabemos que hay otra descendencia que ha sido desde la del principio, la que hemos conocido y que más importancia tiene, que de ahí viene, ¿sí?, todo, que es la de Abraham. Sabemos que la descendencia de Abraham obviamente que es inmensa, es enorme y es incontable. Si alguien pudiera contar las arenas del mar, podría contar la descendencia de Abraham, pero no, es incontable. Entonces ahí entendemos un poco todo lo que implica reconocer quiénes somos hoy, entender que no pertenecemos a una iglesia, que no pertenecemos a un pastor, ¿sí? Que no le debemos nuestra gloria, darle la gloria, la honra, la alabanza, ¿sí? El reconocimiento a un hombre, sino al Eterno, ¿sí? Ver al invisible, darle gracias a Él, porque por su misericordia nosotros estamos acá, por su misericordia nosotros seguimos pudiéndolo buscar, ¿sí? Como dice Isaías 55, buscadme mientras pueda ser hallado, ¿sí? Buscadlo, seguid buscando. Así que bueno, vamos a seguir entonces con el mensaje. Tengo mate acá. Estaba esperando que se enfríe un poco el agua, porque estaba muy... la yerba se quema, ¿no? Cuando uno no sirve el mate muy caliente se quema la yerba. Vamos a tratar de ser... siempre digo lo mismo, pero cuando hay mensaje, que hay enseñanza, que hay fundamento bíblico, la palabra habla sola, ¿sí? No es que yo no tengo ningún cuaderno, no tengo absolutamente nada acá con anotaciones, ¿sí? Es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo que habla, como siempre ha sido desde que este canal existe, siempre ha sido de esa manera. Así que vemos, la idea es que este mensaje quede grabado, que este mensaje quede guardado, ¿sí? Cuando nosotros sabemos bien, ¿sí?, que hacemos transmisiones que son un poco, bueno, la gran mayoría, como dije al principio, son espontáneas, no esperamos que todo el mundo lo esté viendo, que no anunciamos tampoco. Entonces, justamente por eso que sabemos que esto, bueno, no va a llegar quizás a muchas personas ahora mismo. Así que vamos entonces a continuar con lo que veníamos leyendo, ¿sí? Sobre las señales, las advertencias, lo que Pablo nos dice, ¿sí? Bueno, para terminar de cerrar la idea de lo que estaba diciendo, ¿sí? Porque estaba hablando del pacto, entender que hay un solo pacto, que cuando Yeshua viene a recuperar el pacto, viene a hacer un pacto renovado, pero el pacto sigue siendo el mismo, ¿sí? No hay una nueva ley, ¿sí? No es que hay una nueva ley, nuevas reglas, libertad, libertinaje, o gracia o supergracia, sino que lo que Yeshua hace es recuperar, como decía en Jeremías 30 al 33, recuperar lo que se había perdido, que fue ese pacto que rompió que rompió el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Ellos llegan a la tierra prometida, no obedecen a los estatutos, a los preceptos, a las instrucciones, ¿sí? La Torá son las instrucciones, ¿sí? Que muchas veces durante tantos años se ha modificado lo que Torá significa, ¿sí? Muchos pastores durante muchísimos años han enseñado que Torá es ley y que la ley mata, ¿sí? Entonces hay, por culpa de esa mala traducción, de esa mala enseñanza, ¿sí? Ha habido un gran rechazo hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Al punto de que las versiones de la Biblia modificadas, las versiones de la Biblia que están adulteradas, ¿sí? Que no son, que no tienen la esencia de la raíz hebrea, ¿sí? Lo que hacen es que dicen que el pueblo de Israel fue quitado para que en su lugar, ¿sí?, ocupe la iglesia, ¿sí? Dicen las versiones más nuevas, versiones nuevas como nueva versión internacional, Reina Valera 1960 dice que en lugar de ella, eso lo hemos hablado nosotros, pero no, ¿sí? Israel nunca va a ser rechazado, más bien suplantado por la iglesia, no va a pasar eso, ¿sí? Porque Israel es la raíz,
¿sí? Y nosotros somos las ramas. Las ramas son los pueblos, es la misma iglesia que se utilizó hasta este tiempo, ¿sí? Porque el Padre lo que está haciendo ahora es poner en evidencia a la iglesia, la está ridiculizando a los hombres, no a su iglesia, no a la iglesia que Yeshua HaMashiach, al ministerio, vamos a decirlo de la manera correcta, al ministerio que Yeshua HaMashiach trajo. ¿Sí? El Eterno, ¿sí? Yahweh, lo que está haciendo en este tiempo es permitiendo que el hombre quede ridiculizado y que se pierda absolutamente su credibilidad por todo lo que hizo a lo largo de los años, toda esa seguidilla de mentiras y de engaño que ha sostenido, ¿sí? a su pueblo, ¿sí? a las ovejas, vamos a decirlo de esa manera, a la congregación, ha engañado durante tantos años todo eso, con tantas mentiras, y entonces hoy se encuentran con este tiempo de enfermedad, de conflicto, de pandemia, que si bien está en la escritura, ¿sí? Aunque muchos siguen predicando que este tiempo de pandemia es para tiempos mejores, ¿sí? Siguen predicando eso, yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto, lo veo, y realmente produce un celo santo, porque se supone que el que está predicando tiene que conocer la palabra, mínimamente, ¿sí? Yo entiendo que muchos hablan desde la perspectiva humana, desde una perspectiva helenística, ¿sí? La cultura helénica se ha implementado desde los tiempos ¿sí? de los medo persas, de Roma, de Grecia, ¿sí? Desde esos tiempos hasta el día de hoy. Y la cultura helénica lo que hace es mezclar la poesía, ¿sí? O sea, es más bien una mezcla de culturas o de prácticas propias de la cultura greca, ¿sí? Greca romana, y lo mezcló con la palabra. Entonces por eso hay mensajes tan bonitos, que suenan muy lindo al oído. Y eso fue lo que Jacob o Santiago, ¿sí? En el libro de Santiago advierte. Santiago dice, Timoteo también dice, la advertencia sobre que estos tiempos serían así. Habría muchos maestros que enseñarían cosas, serían muy buenos habladores, que tendrían palabras muy justas, ¿sí? Que hablarían cosas que irían justo a lo que esa persona está viviendo desde lo emocional, y la atraparía de esa forma. Por eso también Mateo 24 dice, a donde esté el cadáver, ahí estarán los buitres, ¿sí? Eso es algo que Yeshua habla en código de alguna manera, y que hay que entenderlo, ¿sí? Donde esté el cadáver, ¿sí? Donde esté el muerto, ahí van a estar los buitres comiendo de su carne. Y adivinen cuál es la carne, es el dinero, ¿sí? Ahí estarán los buitres para sacar el dinero a esos que están muertos espiritualmente, a esas personas que lo que están buscando solamente, ¿sí? van a la congregación, a la iglesia, para recibir una palabra profética de abundancia, de dinero, de prosperidad, y es lo único que quieren. Pero si reciben una palabra de arrepentimiento, una palabra así de cambiar algo que está mal en ellos, se ofenden y se van y nunca más vuelven. Entonces ahí a eso se refería Yeshua. A donde esté el cadáver, ahí van a estar los buitres, ¿sí? Ahí van a llegar esos hombres que tienen esa palabra justa, como decía, esa palabra que ellos quieren escuchar, como decía 2 Timoteo, y van a estar ahí para aprovecharse de ese cadáver, ¿sí? Para desgarrarlo. Los que no tienen palabra, los que no conocen Biblia, ese es el cadáver, el que no conoce palabra, el que no tiene escritura, el que no tiene fundamento bíblico, ¿sí? El que es fácilmente engañado, fácilmente, muy fácil. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Hay otra de las cosas que también vemos hoy. Bueno, vamos a seguir con la escritura, vamos a seguir porque no quiero que este mensaje se haga tan largo, de la medida de lo posible que sea 40 minutos. Vamos a seguir entonces. Vemos versículo 4, ¿sí? Pero ustedes, hermanos, estoy leyendo la Sefer Devar, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, ¿sí? O más bien, como dice la escritura aquí, la Reina Valera, vemos que dice, no estáis en tiniebla. Dice, ¿sí? Para que aquel día, dice, los sorprenda como un ladrón, ¿sí? O sea, no estemos en oscuridad. ¿Por qué Yeshua ¿por qué no sabe el día y la hora? Porque en Mateo 24, Lucas 13, sí, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21,
Y Yeshua da advertencias sobre cómo sería el momento, qué estaría pasando en el momento en que Él vendría. Él da esa señal, Él da esas pistas, vamos a decirlo de esa manera. Pero no hay día o fecha. No sabe la fecha y la hora, dice que nadie lo sabe, solo el Padre, solo Yahweh. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente que si el hombre, si la creación sabe el día y la hora, obviamente que va a vivir en un libertinaje, ¿sí? Mientras tanto va a vivir en un libertinaje que va a hacer lo que quiera, ¿sí? Va a tener una vida de pecado, ¿sí? De idolatría, de alcoholismo, de drogadicción, de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, como sabe el día y la hora, justo antes de que Yeshua venga, va a santificarse. Entonces, va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa para todos cuando Yeshua venga, ¿sí? Porque dice que dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dos estarán durmiendo, uno será dejado, otro será tomado, ¿sí? Dos van a estar moliendo trigo, ¿sí? Van a estar haciendo sus quehaceres, trabajando, desayunando, van a estar dos en un carro, en un auto, ¿sí? Con uno conduciendo, el otro, o sea, uno va a desaparecer. A ver, las señales. Yeshua da señales. Yeshua dice qué tiempo sería, ¿sí? Van a estar casándose y dándose en casamiento, ¿sí? Bebiendo, riéndose, como... A ver, pero el contexto, a ver, no es que Yeshua dice eso y no da ninguna otra señal, porque antes de eso dice que el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, que habría terremotos, rumores de guerra. A ver, en ese contexto de pandemia, epidemia, guerra, rumores de guerra, terremotos, todo lo que acontecería en ese tiempo, en ese mismo contexto, en ese mismo momento, Yeshua dice que van a estar casándose de igual manera, van a estar tomando, ¿sí? Bebiendo, comiendo, riéndose, disfrutando, como diciendo acá no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que Yeshua decía, que la gente no estaría en lo más mínimo alarmada, ni en temor, ni sorprendida, ni nada. El cielo, a ver, se puede estar cayendo el cielo, puede estar cayendo una lluvia de meteoritos que la gente va a decir, es normal, esas cosas pasan, en toda la historia de la humanidad siempre ha pasado, eso entonces está pasando ahora también, y es normal. ¿Por qué? Porque vieron un canal de Discovery Channel, National Geographic, lo que sea, ¿sí? Entonces, el engaño, eso es uno de los puntos fuertes, el engaño. El hecho de que se puedan, hayan sido convencidos de antemano, ¿sí? Que su mente ya haya sido manipulada desde años y años atrás, y eso es una seguidilla de generaciones que ha sido manipulada. ¿Para qué? Para creer en el engaño. La palabra dice que en los últimos tiempos Yahweh permitiría que un espíritu de engaño, ¿sí? Que ellos crean en el engaño, que ellos crean en la mentira. Dice que le cauterizaría la mente, ¿sí? Y el discernimiento, porque la gente en los últimos tiempos, los últimos días, no tendría, ¿sí? Bendiciones a José María Ibasca, que nos está saludando, ¿sí? Que dice, hola Martín, bendiciones. Saludamos a José María Ibasca, ¿sí? Gran persona. Y como venía diciendo, en los tiempos finales, en lo último, ¿sí? Justo antes que Yeshua venga, ¿sí? Nosotros vimos las señales, lo hemos visto, ¿sí? Tiempos como los días como de Noé, ¿sí? Serían días como de Noé, días como de Lot, ¿sí? Sodoma y Gomorra, sabemos bien qué pasaba, era mujer con mujer, hombre con hombre, el hombre estaba embarazado, ¿sí? El hombre se casaba con otro hombre, la mujer con otra mujer, ¿sí? Era un descontrol, ¿sí? Hasta con sexo con animales, con lo que sea, total descontrol, ¿sí? A ver, ¿qué fue lo que pasó cuando vino el diluvio? Nosotros sabemos. Estaba ese espíritu de Sodoma, ese espíritu de esa sodomía, ¿sí? Ese espíritu de Sodoma y Gomorra estaba en el mundo, ¿sí? La mezcla, ¿sí? La modificación del ADN del cuerpo humano. Dice la palabra que Noé era perfecto en sus genes, que no fue modificado, no fue alterado. En ese tiempo dice que hasta la tierra, las plantas, los animales, todo había sido corrompido, todo había sido alterado, modificado, ¿sí? Entonces,
¿Qué fue de aquí? Cada uno que saque sus conclusiones con lo que estoy diciendo, que cada uno lo pueda entender, considerando el momento que estamos viviendo, que cada uno lo pueda entender a su manera respecto a el pinchazo, vamos a decirlo de esa forma. Yo de verdad hay muchos predicadores que están saliendo hoy a predicar, a hablar, ¿sí? A dar mensajes diciendo que el pinchazo la marca la bestia. La Biblia da señales claras de cuáles serían, dónde sería aplicada, digamos. La Biblia es muy clara, ¿sí? No es que la Biblia dice una cosa y pasa otra y automáticamente decimos, es la marca la bestia. No, es tremendo lo que está pasando. Estamos viendo este tiempo, hay predicadores que están sembrando terror. Yo el otro día hablaba de eso, hablando de que la jeringa en el brazo, ¿sí? Por el bicho 19, la solución al bicho 19, vamos a decirlo, que es la marca la bestia. Sí, le estaba diciendo a ese pastor, tremendo. El otro día veía, me lo compartieron para que lo vea, pero para que me mantenga alerta respecto al tema. Sí, no, yo de verdad que yo escribí en ese vivo que estaba esa persona. Bueno, no era en vivo. En el momento que la persona lo vio era en vivo, cuando me lo compartió ya había terminado. Entonces yo le escribí y le dije, a ver, ¿dónde dice en la escritura que una vacuna que se coloca en el brazo, ¿sí? Porque la escritura, hasta donde todos sabemos, dice la mano, la frente, ¿sí? La mano derecha a la frente. No dice el brazo. La mano es esta, ¿sí? Este es el brazo, el hombro, ¿sí? O sea, no. La escritura es precisa en cuanto a ese tema, ¿sí? Y hasta donde sabemos, tampoco el pinchazo se da en la frente, ¿sí? A nadie hasta ahora le han dado un pinchazo en la frente. Entonces, hay muchas personas que están metiendo miedo respecto a ese tema, ¿sí? En cada uno está, si se lo aplica o no, eso está en cada uno y se respeta, ¿sí? Cada uno tendrá sus razones, algunos lo tienen que hacer por trabajo, por distintas circunstancias, está en cada uno, ¿sí? Eso está en cada uno. Ya algunos son más analíticos, más de esperar, ¿sí? Algunos prefieren esperar a ver cómo va evolucionando, hasta que haya una seguridad, una cierta seguridad. Eso está en cada uno, ¿sí? Eso no es un tema de cada uno, no es algo para entrar en discusión ni en debate, pero clarísimamente, ¿sí? Vamos a dejarlo claro, no es la marca la bestia, ¿sí? Eso, no, la escritura no habla de eso, ¿sí? Hay que entender que la marca la bestia va a ser un sello cuántico, ¿sí? Algo que sea como una identificación digital única, ¿sí? Un dispositivo que va a ser que va a modificar literalmente la humanidad, ¿sí? El genoma humano va a modificar el comportamiento de esa persona, ¿sí? Va a transformarlo en alguien totalmente sumiso y manipulable. Básicamente se trata de eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los que tengan la marca van a adorar a la imagen, a la imagen de la bestia, ¿sí? Van a ser manipulados de tal manera que voluntariamente lo van a hacer, ¿sí? A través de esa manipulación genética, mental, espiritual, como se le quiera llamar, ¿sí? Van a adorar a la imagen, ¿sí? La imagen, ¿qué puede ser la imagen? Puede ser algo que salga en televisores, puede ser una proyección que se presente en ese entonces, ¿sí? Y dice, obviamente que después, seguido a eso, nosotros sabemos que, bueno, nosotros estamos leyendo eso, vamos a seguir leyendo, ¿no? Para no desviarnos y tampoco hacer demasiado extenso el mensaje. Vamos 38 minutos. Bien, vemos el versículo 4 entonces, como leímos, ¿sí? Pablo dice que no estemos en tiniebla, que no estemos en el pecado, que no estemos en lo malo, que no nos mezclemos, ¿sí? con las cosas del mundo. Son tiempos difíciles para todos, nadie queda afuera, ¿sí? Porque sabemos bien lo que dice la palabra, que si no fuera por esa gracia que Yeshua trajo, nadie sería salvo, ¿sí? ¿Y qué significa la gracia? ¿Sí? Porque muchos lo entienden como algo que Yeshua vino, pagó el precio y esa gracia nos hace automáticamente salvos. Hagamos lo que hagamos, somos salvos. No. Cuando Yeshua viene, ¿sí? Él
él viene y entre los 30 y los 33 hasta su día, el día que se entregó a sí mismo, cuando él viene, él, ¿qué es lo que hace? Él empieza a... Él hablaba la Torá, vamos a empezar por ahí. Él hablaba la Torá. Él no es que predicaba Lucas, ¿sí? Predicaba Mateo. No es que Yeshua predicaba a Pedro, no, a Marcos. Él hablaba Torá, ¿sí? Y partamos por ese punto que la Torá son los 5 primeros libros de la Escritura. Son los libros escritos por Moisés. Entonces, él enseñaba Torá. Él es la Torá. Él es la Torá viva, la Torá viviente, ¿sí? Entonces, por eso hay un gran conflicto en ese punto, en el contexto de lo que Yeshua hacía en su caminar por el mundo, ¿sí? No podemos quitar la esencia de lo que Yeshua, primero de quién era y de lo que enseñaba. ¿Quién era? Judío, ¿sí? Él era un maestro, él era maestro, un rabino, un maestro de ley, ¿sí? Él era un conocedor absoluto de la palabra, y a lo suyo fue, ¿sí? A lo suyo fue a su gente, a los de su oficio, ¿sí? Los fariseos, los maestros de ley, los escribas. Ellos mismos lo rechazaron y lo entregaron. Entonces él fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién? A los gentiles, que ya dejan de ser gentiles, ¿sí? Vos dejás de ser gentil cuando conoces tu identidad. Pero si no tenés identidad y no sabes quién sos, no sabes que sos Israel, que tu identidad es la casa de Israel, en la medida que no conozcas tu identidad vas a seguir llamándote un gentil, ¿sí? Alguien que está fuera del pacto. Un gentil significa eso. Gentil significa alguien que está fuera del pacto, ¿sí? Alguien que no entra en el pacto. Pero si sabes que sos Israel, ¿sí? Como el otro día hablaba con personas cercanas, conocidas, que en España hay una organización que lanzó los 5.092 apellidos que hay de descendencia judía, ¿sí? Y de los más conocidos, ¿sí? Y los más frecuentes, esa lista está, ¿sí? Esos apellidos más frecuentes, más conocidos, están dentro de esa lista. Entonces, si con esa lista no nos basta para darnos cuenta cuál es nuestra identidad, estamos en un serio problema. Estamos en un serio problema, no solo escritural, ¿sí? Espiritual también, ¿sí? Un problema serio de quiénes somos. Es importante nuestra identidad, ¿sí? Es muy importante saber que somos de la casa de Israel y que gracias a esa descendencia que tantas veces hemos hablado de Efraín, entramos en el pacto, ¿sí? Somos parte de ese pacto renovado que Yeshua vino a traer. No de una nueva ley, no de un nuevo pacto, porque no hay un nuevo pacto, hay un pacto renovado. Vino a embellecer, Yeshua vino a embellecer, a cumplir. Él dijo: no vengo a abolir la ley, no vengo, ¿sí?, a abolir la ley ni los profetas, ¿sí?, sino que a cumplirla, a completar, como dice la versión hebrea, a completar. ¿Cómo? ¿A completarlo cómo? De la manera correcta, ¿sí? Yeshua vino y simplificó los mandamientos, las instrucciones. En 10, simplificó en 10. En esos 10 mandamientos, ¿sí? Que son así, son lo que nosotros, bueno, obviamente que Levítico tiene también muchas instrucciones, ¿sí? De cómo debemos alimentarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer en el matrimonio, ¿sí? Entre otras cosas. Qué debemos comer y qué no debemos comer, qué es puro y qué es impuro. Esas son obviamente cosas que tenemos que primeramente tener en cuenta. También la palabra nos enseña Isaías nos enseña la bendición que hay por celebrar el Shabbat, ¿sí? Y presten atención a lo que estoy diciendo celebrar, no guardar, ¿sí? Porque guardar lo guarda el pueblo de Israel. Lo guarda al punto de obviamente no trabajar. Ellos obviamente que sostienen y se rigen por los 613 mandamientos que Yeshua vino a abolir, o más bien a simplificar en 10, ¿sí? A embellecer, a hacer las cosas de una manera porque Yeshua mismo le decía a los fariseos: ustedes ponen cargas pesadas sobre sus prosélitos, sobre sus discípulos, vamos a decirlo de esa manera, sobre ellos, los que ellos están formando, ponen cargas pesadas que ni siquiera ustedes lo cumplen.
Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Pastores, líderes, ¿sí? Ponen cargas pesadas sobre los hermanos, sobre los discípulos, que ni ellos mismos la hacen. Yeshua no hablaba cosas por casualidad. Yeshua sabía lo que él hablaba, sabía que eso se repetiría. Todo lo que está en la escritura tiene cumplimiento que se vuelve a ver, tiene más de un cumplimiento. O sea, lo que está en la escritura se vuelve a cumplir, vuelve a suceder. Entonces, eso es importante. Bueno, vamos a seguir porque hay muchísimas cosas para hablar. Vamos a seguir con la escritura. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, dice el versículo 5. Acá dice en la versión hebrea, dice, porque todos ustedes pertenecen a la Or, ¿sí? Que significa luz, por lo tanto no pertenecen al día. Perdón, por lo tanto pertenecen al día. Dice, nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas. Seguimos con la versión hebrea, vamos a ir leyendo. ¿Sí? Por tanto, no durmamos, ¿sí? Como el resto, en cambio, permanezcamos alerta y estemos sobrios. ¿Qué está diciendo Pablo? No nos relajemos, no bajemos la guardia, ¿sí? Porque muchos se están relajando en este tiempo. Hay muchos que están recibiendo bendiciones financieras, bendiciones laborales. Están pasando cosas que antes no pasaban en su vida, están pasando ahora. Están creciendo como jamás habían pasado en su vida. A lo largo de su vida están creciendo desde que comenzó esta pandemia. Y por causa de ese crecimiento, tanto financiero, tanto personal, profesional, laboral, por causa de esa bendición, ¿sí? Que está llegando, que obviamente, gloria a Yahweh, ¿sí? Bendito sea el nombre, ¿sí? Del Eterno. Y obviamente que sí, siempre damos gracias a Yahweh por eso, ¿sí? Baruch Hashem para siempre, ¿sí? La gloria sea para Él. Pero muchos se están desviando por eso, muchos se están distrayendo por eso, muchos están empezando a llenarse de cosas materiales, de vanidad, cosas vanas, ¿sí? Y no es el momento para eso, la verdad. O sea, en cuanto a lo que tenemos de identidad, y sabemos que estamos cerca de que Yeshua regrese, que Yeshua venga a tomar a su pueblo. A eso me refiero, ¿sí? No es que yo estoy diciendo si el momento es ahora o no, o que yo estoy, ¿sí? Dictaminando a ver cuándo es o cuándo no, ¿sí? No, yo no, o sea, es el tiempo en que la escritura nos habla. Entonces, vemos que dice, no durmamos, ¿sí? O sea, acá vemos que está citando de alguna manera Pablo, o haciéndonos referencia a lo que dice Mateo 25, a las 10 vírgenes, ¿sí? Las 5 prudentes, las 5 insensatas, ¿sí? 5 tenían aceite, 5 no. Hay 5 que fueron inteligentes, las sensatas fueron inteligentes, dijeron no vamos a confiar, vamos a esperar al novio, porque obviamente que en las bodas de Israel la costumbre era que el novio llegara a la medianoche, o pasada la medianoche más bien, pasada la medianoche el novio llegaba, ¿sí? Y entonces la novia no sabía cuándo el novio iba a llegar, más o menos tenía una idea que podría ser antes de la medianoche y pasado, pero pasada la medianoche no específicamente cuándo, ¿sí? Podían pasar 3 horas más, podían ser 3 horas antes, pero eso hace referencia a cómo se celebraban las bodas en Israel, ¿sí? Esa novia tenía a las personas que la acompañaban, ¿sí? a 10 amigas, ¿sí? Que iban a estar junto con ella y hacían una especie de escolta, 5 de un lado y 5 del otro, para que el novio pase, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer la cultura hebrea, de donde viene nuestro Yeshua Mashiach, ¿sí? Él no vino de Roma, no salió del Vaticano. Por eso es importante, y muchos no les interesa lo más mínimo, todo lo contrario, tienen un rechazo y un odio impresionante contra Israel. ¿Por qué? Porque sostienen que Israel mató a Yeshua. Israel odia, todo es parte de un propósito. Así Yahweh lo estableció. Tiene que ver con eso. Nosotros no podemos, porque estamos enojados con Israel. La palabra dice que gracias a su transgresión, nosotros los gentiles entramos. ¿Sí? Por la transgresión de Israel nosotros entramos. Por la transgresión del pueblo ese rebelde, de Judá. Entonces,
eso es importante entender. O sea, tenemos que, si no entendemos la palabra, estamos realmente complicados. Por eso hay muchos que se cierran, lamentablemente se cierran y no quieren entender lo que significa los pasajes o algunos capítulos y sobre todo verlo en el contexto, ¿sí? No sacarlo de contexto, no desviarlo y traerlo a nuestro presente, sino entender qué significaba eso para Israel, qué significaba eso en Israel. Las bodas de Mateo 25, ¿sí? Entonces, el novio, como viene diciendo, no, llegaba y la novia obviamente sí tenía que estar lista. La novia tiene que estar lista, porque el novio llega y como esté la novia, ¿sí? Sí, la idea obviamente siempre que la novia esté lista, pero el novio llega, él llega y ya está, ¿sí? Empieza la boda, entran las bodas. Novia lista o no lista, empieza la boda. Las vírgenes que acompañan a la novia estaban despiertas o no. ¿Se quedaron dormidas? Bueno, se quedaron dormidas. No las conozco. Apartados de mí, sí, no las conozco. Nunca las conocí, dice. Entonces, de eso se trata. Obviamente sabemos que el aceite es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Que esté en nuestra vida. Que nosotros tengamos una vida agradable para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, permanezca en nosotros. Para no constrictarlo, para no ahuyentarlo. Porque si nosotros vivimos en pecado, obviamente que el Espíritu Santo tiene que estar en un templo, haciendo referencia al lugar santo, al lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar, ¿sí?, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y tenía que ser el sumo sacerdote, obviamente no tenía que tener pecado en lo más mínimo. Si no, era muerto. Por eso las vestimentas de ellos tenían esas campanitas. La vestimenta del sumo sacerdote tenía campanas, ¿por qué? Y lo amarraban al sumo sacerdote. Lo amarraban en una soga, ¿sí? Porque cuando entraba el sumo sacerdote y escuchaban las campanas, sabía que estaba en la presencia del Ruach HaKodesh, en la presencia del Espíritu Santo. Pero si esas campanas sí suenan un campanazo y no suena más, sabemos que fue fulminado. ¿Por qué? Porque el Padre conoce cada secreto de nosotros. Y había pecado, era fulminado en ese momento. Era muerto al instante. Así que hay películas que se hicieron sobre eso, esa escena, ese momento de lo que fue, bueno, lo que nos narra la Escritura. Bueno, vamos a dejar el mensaje, ¿sí? Vamos a dejar ahí el mensaje. Bueno, fue un mensaje dentro de todo, bueno, un poco de todo la Escritura, así como siempre hacemos nosotros, hablamos un poco de todo. Bueno, aportamos fundamento bíblico que viene de otros libros de la Escritura para poder dar entendimiento a lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a terminar. Vamos a hacer hasta 1 hora, ¿sí? Vamos 52 minutos, 53 y ya vamos cerrando. Vamos a cerrarlo en 1 hora, ¿sí? Entonces seguimos. ¿Sí? Versículo 7. Bueno, eso ya lo leímos. Pues, ya lo leímos también. Bueno, vamos a ver el 8, ¿no? Pero como pertenecemos al día, permanezcamos sobrios viviendo con emuná. ¿Sí? Emuná en el hebreo es confianza, firmeza. Y ab, que es amor. ¿Sí? Como coraza y con la esperanza de la salvación como casco, dice, ¿no? Vemos acá que dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí? Y eso es, a ver, de la manera que nosotros debemos más bien, el tiempo actual, ¿sí? Estos tiempos postreros, estos últimos días, que son clarísimas las señales, debemos actuar nosotros, debemos estar, ¿sí? Aún así, siendo decepcionados, siendo que la gente se burla, se ríe, nos hace la vida imposible, nos atacan, nuestros enemigos se juntan, como dice Salmos, nuestros enemigos se juntan y planean contra nosotros, planean de qué forma destruirnos. Aún así nosotros debemos permanecer con la fe, con la confianza y con amor, ¿sí? No levantando rencor, odio, ¿sí? Venganza, sino perdonando. Perdonar, ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. ¿Sí? Entonces sabemos que bueno, citando una de las palabras, una de las enseñanzas que Yeshua le daba a sus discípulos, ¿sí?
y con la esperanza de la salvación. ¿Por qué tenemos que tener esperanza de la salvación? Porque lo que vivimos no es fácil. Yeshua sabía que en este tiempo íbamos a vivir cosas muy difíciles, que muchos iban a perder la esperanza, pero que pongamos nuestra esperanza en la promesa de salvación que Él trajo al mundo y por la cual Él se entregó a sí mismo, ¿sí? Como ese sacrificio perfecto, ¿sí? Y como ese sacrificio que fue necesario para recuperar lo que el pueblo de Israel había perdido cuando llegó a la tierra prometida, ¿sí? Hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre a los pies del monte Sinaí, donde estaban las 12 tribus. Ese sacrificio de sangre, esa promesa, ese pacto de sangre, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? a Yahweh, fue cuando Israel prometió, las 12 tribus prometieron total fidelidad, total obediencia. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, una vez habiendo salido de Israel, habiendo salido de Egipto, el pueblo de Israel, ahí se rompió ese pacto, ¿sí? Se engordaron, se entraron en glotonería, en ebriedad, en idolatría, en todo lo malo entraron, ¿sí? Se perdió ese pacto. ¿Qué pasó? Vino Yeshua, hubo un sacrificio perfecto, ¿sí? Hubo otro derramamiento de sangre para recuperar ese pacto y esa promesa de salvación, ya donde vamos nosotros a esa tierra prometida, ¿sí? Recuperando esa promesa que Israel, al haber llegado a la tierra prometida, perdió, ¿no? Ya vamos a hacer un mensaje específico de eso. Entonces dice la gente, sí, bueno, ahora leímos versículo 9, pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, ¿sí? Versículo 9, ¿sí? Porque, bueno, versión Reina Valera dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la versión Reina Valera, ¿sí? Dice la Sefer Dabar, como veníamos leyendo, pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino a que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros, ya sea, ¿sí? que estemos vivos o que estemos muertos, podremos vivir junto con Él. ¿Por qué? La promesa, ahí vemos la promesa de arrebatamiento, la promesa de que Yeshua viene, primeramente, ¿sí? como dice la Escritura, en el versículo 16 del capítulo 4 de Tesalonicenses. Ahora volvemos al versículo 9 que estábamos leyendo, ¿sí? Vamos a ir al 16, dice, porque, bueno, en versión Reina Valera, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿sí? resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La versión Sefer Dabar, la que nosotros, ¿sí? siempre nos gozamos con leer y enseñar lo que es la raíz. Dice, porque el Adón descenderá de los Shamaim, ¿sí? de los cielos, con aclamación, ¿sí? el príncipe de los Malachim, ¿sí? de los mensajeros, y Shofar de Elohim, ¿sí? y aquellos que han muerto con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Dice ahí versículo 18, así que aliéntense unos a los otros con estas palabras. Es la promesa que nosotros tenemos y por la cual nosotros debemos alentarnos, como dice Yeshua. ¿Sí? Volvemos al 9. Vemos que lo que dice la palabra, ¿sí? Yahweh no nos ha puesto para que suframos su furia, la ira. ¿Sí? No hemos sido puestos para eso. Entonces vemos que dice, sí, versículo 10 dice, quien murió por nosotros, ya sea que estemos vivos o muertos, bueno, nos animemos. Versículo 12 dice, les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos que entre ustedes trabajan arduamente, ¿sí? los que guían en el Adón y los consuelan para ayudarlo a cambiar. ¿Sí? Trátenlo con la más alta estima y por amor al el trabajo que hacen, vivan en Shalom entre ustedes. ¿A qué está haciendo referencia acá Pablo? Trabajo obviamente de predicación, al trabajo de lo que se hablaría en este tiempo. Acá lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo que en este tiempo pasaría, que es esa competencia, ¿sí? Que el pastor se pelea con el pastor,
¿sí? Que se pelean entre todos, ¿sí? Entre iglesias se pelean a ver quién tiene más gente, quién tiene menos gente, ¿sí? Yo tengo una iglesia grande, el otro tiene una iglesia más chiquita. Eso, a eso se refería el apóstol Pablo acá, ¿sí? Entonces dice, por eso dice, ¿no? Que respeten, dice, trátenlo con la más alta estima, dice, respeten a aquellos que entre ustedes trabajan arduamente. Hay muchos que conocen, ¿sí? Y son conocedores, bueno, como vamos a decirlo yo, porque tuve muchísimo tiempo leyendo y estudiando, ¿no? la palabra, pero hay otros muchos que también conocen y no hacen nada, ¿sí? Sin embargo se quedan ahí en la sombra, en la oscuridad, siendo que lo pueden hacer, la verdad lo pueden hacer y no lo hacen. Dice, vemos que dice, versículo 14, ¿sí? Les instamos, hermanos, que confronten a aquellos que son vagos. Acá lo está diciendo la Biblia, no lo digo yo, ¿sí? Traten de ayudarlos a cambiar, aliéntense a los tímidos, asistan a los débiles y sean pacientes con todo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por lo que decía el otro día, o más bien porque lo que dije en este mensaje cuando empezamos. En este tiempo, la Tesalónica, cuando Pablo escribe la carta a Tesalónica, en Tesalónica pensaban que era el final de los días, que ya se terminaba todo, que ya era la gran tribulación, que ya estaba el anticristo reinando, que ya venía Yeshua, que ya se terminaba todo. Entonces, ¿qué pasó? Muchos dejaron de trabajar. A ver, también tiene que ver con el tiempo que se estaba viviendo en ese entonces, donde el Shabbat era un día, ¿sí? El sábado era un día donde no había absolutamente ningún tipo de trabajo, ningún tipo de labor. Se guardaba el Shabbat, no como en este tiempo en cual hemos conocido la identidad y sabemos que hay bendición si celebramos el Shabbat, que no es lo mismo que guardar. Entonces ahí vemos esa diferencia. Entonces vemos, por eso dice Pablo, ¿sí? A aquellos que son vagos, los que no trabajan. O sea, aliéntenlos a que trabajen, háganle entender por los tiempos. Por eso en el capítulo 5 cuando empieza dice, no tienen necesidad por escrito en cuanto a los tiempos, ¿sí? A ver, Pablo estaba haciendo referencia a lo que tiene que ver con el arrebatamiento, ¿sí? Con el tiempo justo después de que se manifestara el anticristo, el antimashiach. Obviamente que algo había pasado antes, ¿sí? Como hablábamos recién, para que venga ese gobernador mundial, ¿sí? Ese que va a regir todas las naciones, ese que va a tener poder por sobre 10 naciones de las más importantes del mundo, que esas 10 naciones le van a dar esa autoridad y por ende obviamente que podemos nosotros tener una idea de quiénes son esas 10 naciones más grandes del mundo. China, obviamente que está ahí, por supuesto, Rusia, podemos hablar tranquilamente de Irán, ¿sí? De Corea del Norte, hablamos de naciones de las más fuertes del mundo militar y económicamente hablando, ¿sí? No van a ser, ¿sí? Naciones que no tienen influencia alguna. Siempre hablamos de naciones que son las principales y las que rigen el mundo de alguna manera, como Estados Unidos también. Son naciones que le van a dar autoridad, pero por sobre todas las cosas China. China es quien hoy obviamente es la potencia económica hoy mundial. Es la potencia económica mundial. Estados Unidos dejó de serla hace rato, ¿sí? Y entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, es porque se cumple la escritura, se cumplen las profecías, ¿sí? El poder finalmente llegó al dragón rojo. Es así como la escritura lo define, el gran dragón, ¿sí? Se le dio el poder al dragón, dice. Entonces, seguimos. Versículo 15 dice, miren que nadie pague mal por mal, ¿sí? Por el contrario, siempre traten de hacer el bien los unos a los otros. 16 dice, gócense todo el tiempo, o sea, estén alegres, ¿sí? Estén alegres, ¿por qué? Porque va a pasar cosas difíciles, van a vivir situaciones complicadas, ¿sí? Va a haber, los van a insultar, los van a maltratar, se van a burlar, se van a reír, van a levantar cualquier tipo de mentira contra ustedes, con tal de hacerlos quedar mal, de hacerlos pasar mal rato, ¿sí? Pero no paguen con mal, ¿sí? No paguen de la misma forma, eso es lo que dice Pablo. Dice, en todo den gracias, ¿sí? Porque esto es lo que Yahweh quiere de ustedes, que estén unidos con el Mashiach, con Yeshua. No apaguen el Ruach, esa es otra de las cosas que hablamos, el Ruach es el espíritu, ¿sí? El aceite, por eso Mateo 25, la parábola de las 10, ¿sí? Jóvenes que tienen aceite en su lámpara, ¿sí? No entrar a las cosas del mundo en cuanto al pecado, ¿sí? A las cosas que sabemos que son una tentación, que sabemos que son
algo que para nosotros es una debilidad y que nos hace caer, nos hace que nuestra vida sea peor, no mejor, ¿sí? Entonces, no agradan al mundo, ¿sí? Lamentablemente hay mucha gente que busca agradar a los demás, a las personas, con tal de no estar solo, de no sentirse solo, de no... Y la verdad es que nosotros tenemos que agradar primeramente a Yahweh, al Padre, ¿sí? Siempre poner eso en primer lugar. Bueno, sabemos la bendición que trae, ¿sí? Sabemos que no va a ser fácil, que hay un montón de pruebas, ¿sí? Pero viene bendición. Yo sé lo que estoy diciendo, viene bendición, vienen cosas que son inesperadas, que llegan, y así es la vida, ¿no? De quien confía en el Eterno. Bueno, vamos a seguir con el mensaje, no nos vamos a desviar. Hoy es una de las pocas veces, o creo que la primera vez, que transmito desde el canal, más bien desde el perfil personal, ¿sí? Primero porque no me di cuenta, la verdad. Pero también hace rato que lo quería hacer, así que no me arrepiento de haberlo hecho, porque podría haber cortado la transmisión cuando empezó y no lo hice, así que no hay problema. Bueno, el mate está helado ya. Entonces, dice, no menosprecien los mensajes de un nabí, de un profeta, dice Pablo. Siempre haciendo referencia al tiempo actual que estamos viendo, ¿sí? Obviamente que lo que estaba en el tiempo de Tesalónica era lo mismo que está pasando ahora. Nada más que las señales ahora son clarísimas y en Tesalónica estaban confundidos. Estaban pensando que ya, si bien el contexto de Tesalónica, ¿sí?, hacía referencia, nosotros hablamos, y bueno, el otro día lo dije, pero por escrito, en el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que fue escrito por Juan, por el apóstol Juan. Juan no podía decir quién era el anticristo, porque él dijo sobre el 666. Él habló, dice, el que tenga, sí, ahora vamos a poner el pasaje, ¿sí? Vamos a poner el pasaje, Apocalipsis 13, 18, vamos a poner en pantalla. Parece que puede ser que sea un poquito más largo, bueno, un poquito más de una hora que hagamos, pero bueno, ahí está. Perfecto, ahí está. Apocalipsis 13, 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, ¿sí? O sea, número de... a ver, en el calendario, ahora vamos a mostrar. Número de hombre, y su número es 666, dice, ¿no? Vemos, entonces, ¿qué quiere decir esto? El apóstol Juan, ¿sí?, no podía decir explícitamente quién era el anticristo, quién era el que estaba poniendo al templo, ¿sí? Saludo ahí a Mónica Graciela, sí, Ricardo y mi madre, sí, ahí, bendiciones, bueno, todo lo que van entrando y saliendo, sí, a ver, de qué está hablando Martín, van chusmeando, como quien diría, sí, a Manuel Díaz, a Alejandra Fleitas, que se van ahí, van entrando y saliendo. Bueno, yo no sé cuándo permanecen, cuándo no, yo la verdad que no sé, solamente figuran ahí. Entonces, el apóstol Juan no podía decir que Nerón, porque era Nerón en ese entonces, quien lo había deportado, quien lo había mandado a cumplir ese castigo a la isla de Patmos, el apóstol Juan no podía decir explícitamente que era Nerón. Entonces, como en el hebreo, los números tienen un enlace directo, una conexión directa con las letras, ¿sí? Entonces en el hebreo, el 6, ¿sí?, tiene un significado, ¿sí? Entonces, o se conectaba con el nombre de una persona. Entonces, pero bueno, después vamos a hacer un mensaje con eso, pues un poquito más. Si me pongo a aplicar eso ahora y a mostrar imágenes y todo, nos vamos a 2 horas. Entonces no, después lo vamos a hacer. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos y ya terminamos. Y Tesalonicenses 5, estábamos en el... Bueno, vamos al 24, al 22. Vamos al 22. Bueno, 21, vamos a uno antes. Dice, examínenlo todo, retener lo bueno, ¿sí? Eso habla haciendo referencia a lo que dijo antes, ¿sí?, los profetas. Dijo, no menosprecien los mensajes de los profetas, ¿sí? Para los que aman los profetas y aman la profecía y aman que les profeticen, ¿sí?, para que no se confundan, lo que Pablo dice es, examínenlo todo y retener lo bueno, ¿sí? No que si el profeta dice, ¿sí?, vas a ser presidente, ¿sí?, de la nación, no es que, ay, sí, amén, amén. No se trata de eso, ¿sí? Porque hoy pasa eso, lamentablemente hoy están desesperadamente muchos buscando profetas que le profeticen lindo, que le profeticen bonito, que le digan cosas lindas, nada de arrepentimiento ni nada de cosas
sí, que tenga que ver con perdonar o algo así, no, no, nada de eso. Que tenga que ver con riqueza, que tenga que ver con casa, eso sí, ahí sí. Entonces, por eso el apóstol Pablo advierte, ¿sí? Pongan todo a prueba, pongan al profeta a prueba, ¿sí? No crean todo lo que el profeta dice. El profeta dice, tírense de un puente que va a venir la bendición y va el otro y se tira de un puente. No, pónganlo a prueba. ¿Con qué? ¿Cómo a prueba? Primero con el discernimiento de espíritu, el discernimiento de Ruach HaKodesh. Si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de él y lo que no. El Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, ¿sí? El Ruach HaKodesh, es un espíritu, es orden. ¿Sí? No va a hablar algo que no es, ni va hay pastores, hay profetas que he escuchado barbaridad decirle separate de tu mujer, dice, ¿no? A los hermanos ahí, a la congregación, separate de tu esposo, ¿sí? La persona, ¿sí? El hermano, el que asiste a esa congregación, al ministerio, y le dice al pastor, mire, pastor, yo, ¿sí? El hombre va y le dice, mire, yo estoy engañando a mi esposa, y el pastor dice, deje a su esposa y quédese con él. No, no, eso no es del Eterno, eso no viene del Espíritu Santo, no viene de Ruach HaKodesh. Entonces, por eso examínenlo todo, pónganlo a prueba con discernimiento. Ese discernimiento es lo que Yahweh te dio desde que desde que tienes conciencia, desde que tienes discernimiento, raciocinio, ¿sí? Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Entonces, obviamente retener lo bueno, dice, ¿no? Aléjense de todo mal, versículo 23, 22 y 23, que el Adón de Shalom los haga Kadoshim, o sea, los haga santos, ¿sí? Que el Adón de paz, que el Señor de paz los haga santos por completo. Que todo ser, ¿sí? Todo su ser, Ruach, alma, ¿sí? Nefes, Ruach, alma y cuerpo, o sea, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. El que los está llamando es fiel y lo hará, dice. Hermanos, permanezcan orando por nosotros, ¿sí? Shalom a todos los hermanos con beso Kadosh, con un beso santo. Beso santo es un beso en la frente, para que sepan, que no sabía, ¿sí? A veces nosotros como padres, a los hijos, le damos un beso en la frente a nuestros hijos, ese es el beso santo, beso Kadosh. Dice, hermanos, permanezcan orando, porque como ya dije, les ordeno en el Adón que esta carta sea leída por todos los hermanos, ¿sí? Que la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con ustedes. Y ahí termina el capítulo, el libro o el capítulo 5, lo que queríamos hablar hoy, ahí termina, ¿sí? Bueno, vamos a dejar este mensaje ahí entonces. Hicimos 1 hora 11 minutos, me imaginé que no íbamos a pasar un poquito. Y bueno, vamos a terminar orando, ¿sí? Para cerrar este mensaje, ¿sí? Vamos a ver si ponemos una canción para que acompañe, ¿sí? A ver. Vamos a poner una canción que acompañe, a ver. Ahí está, vamos a dejar esa canción entonces y vamos a cerrar, sí, orando, dándole gracias a Yahweh por un día más de vida, que sabemos bien que un día más de vida no es una casualidad, sí, sino que es un regalo. Es un regalo que viene de nuestro Elohim, de nuestro Padre, en tiempos de prueba. Estamos en tiempos de prueba y cada día que tenemos es que pasamos la prueba, cada día que tenemos es un regalo. ¿Sí? Cada día que nosotros amanecemos, que tenemos alimento, que tenemos salud, que no estamos padeciendo la dificultad que conlleva esta situación mundial, que es parte de las señales que Yeshua nos dejó, sí, es un regalo. Así que bueno, te damos las gracias, ¿sí? Padre amado, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos gracias por la vida de cada uno de los que se han conectado en este día, ¿sí? Les bendecimos sus vidas. Hablamos que el Shalom de tu Hijo y el Shalom de Yeshua HaMashiach esté en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en su entrada, en su salida. Padre amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, de muerte, de destrucción, de ruina sobre sus vidas. Lo dejamos sin efecto, sin poder en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Padre, trae salud sobre cada uno que pueda pasar alguna enfermedad, pasar alguna dolencia, dolor de cabeza, de espalda, de columna, cervical, dolor en los huesos, Señor, dolor en el pecho, dolores a causa de miedo, Señor. Sabemos bien, que estamos en un tiempo en donde el enemigo quiere traer miedo a través de las noticias, a través de los canales, de los medios informativos, de los diarios, de internet, de videos, de muchas formas. El enemigo busca traer miedo para traer desánimo, para que ese mismo miedo traiga esas bajas defensas y se puedan enfermar, porque el enemigo que quiere traer ahora es muerte, enfermedad, a través del miedo, ese espíritu de miedo que está consumiendo el mundo hoy. Padre, por eso te pedimos en el nombre de Yeshua Mashiach que seas tú trayendo esa calma, esa paz, ese shalom sobre la vida de cada uno, sobre la casa de cada uno. Padre, gracias por el trabajo, por el fruto, Señor, que produce en nuestras manos, porque esa salud que tú nos das para que nosotros podamos trabajar, Padre, porque sin salud nada podemos hacer, sin estar en pie, sin estar en vida, nada podemos producir. Entonces sabemos que todo viene de ti y que somos mayordomos de tus riquezas, de todo lo que tú nos das, que el tuyo es, y nosotros solamente somos mayordomos. Así que te damos gracias en este tiempo por esta palabra, este mensaje, que sea tu Ruach HaKodesh trayendo discernimiento sobre cada uno, para que haya entendimiento de lo que hablamos en esta hora, en este tiempo que hemos compartido. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Damos gracias entonces por este tiempo vivido, ¿sí? Este tiempo compartido, y bueno, esperamos que disfruten este mensaje. Si lo quieren ver de vuelta, no estaría mal. El que quiera aprender, que quiera escudriñar, que quiera profundizar más en los tiempos, por sobre todas las cosas, las señales y todo lo que habla acá Pablo, ¿sí? Inspirado por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Bueno, Yeshua viene pronto, los tiempos se acortan, están pasando muchas cosas, está habiendo muchos engaños, se están hablando de muchas cosas que se están viendo en el cielo, de toda parte de este escenario que se está montando para la llegada del anticristo, del antimashiach. Vemos al Papa ahora que está padeciendo enfermedad, está pasando algunas situaciones. Todo tiene que ver con, ¿sí? No es por casualidad, lo que está pasando no es casualidad, sino que es todo parte de un plan. Que no le sorprenda si el Papa sale y entra otro, ¿sí? La escritura es bien clara respecto a eso, a la profecía, que iban a haber ocho papas, ¿sí? Era una profecía de 8 reyes, que el séptimo, ¿sí? Vamos a hacer un mensaje sobre eso, va a estar tremendo. Que hoy uno de esos reyes, ¿sí? Hablamos de Roma, hablamos del Vaticano, uno de esos reyes que va a estar por un breve periodo, y que luego iba a ingresar o a entrar en escena ese papa que iba a dar lugar, ¿sí? El falso profeta, ese falso profeta que iba a dar lugar al antimashiach, al anticristo, que iba a preparar el escenario para el antimashiach. Así que bueno, lo dejamos, vamos a hacer un mensaje sobre eso, bien preciso, ¿sí? Con mucho fundamento bíblico, ¿sí? Bendiciones para todos, shalom, shalom.